Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Cancino. Soy doctor en Ciencias Sociales, profesor en la Universidad de la Frontera, en Sociología, en el Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, mi tema de trabajo, investigación es los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Hoy me toca presidir una sociedad científica latinoamericana en estos temas, así que un poco desde ahí quisiera compartir con usted algunas reflexiones y algunos hallazgos que estamos encontrando en el análisis de las capacidades científicas del nodo Einstein Magallanes. Me toca actuar como asesor, apoyando el desarrollo del proyecto, y quisiera compartir con ustedes varias cosas, digamos, ¿no? Primero, algunas ideas o debates que hay en la política de ciencia, tecnología e innovación que pueden inspirar algunas cosas para el nodo. En segundo lugar, un enfoque, cómo estamos tratando de mirar con el equipo de las regiones el problema que tenemos, ¿no? Cuáles son las capacidades, hacia dónde conducir o qué priorizar, ¿no? Cómo mejorar estas capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Dónde están? Lo que estamos encontrando, hay hallazgos parciales hasta el momento, y proponer algunas preguntas para el encuentro que vamos a tener en el próximo martes, ¿no? Que va a ser muy interesante poder conversar. Una primera cosa que es fundamental, ¿no? Hoy día y más en tiempos como estos, hacia dónde orientar las capacidades científicas, ¿no? Hacia dónde orientar las capacidades de desarrollo tecnológico, desarrollo de innovaciones, hacia puramente los requerimientos para mejorar la competitividad, hacia solucionar problemas más orientados al desarrollo social, para enfrentar problemas socioambientales. Es un debate no resuelto, digamos, ¿no? Cada uno puede tener posiciones y hay que acordar esas posiciones, ¿no? Y eso tiene que ver además con el tipo de capacidad que se generen, un poco los intereses y las orientaciones que tiene un territorio. En segundo lugar, tengo un problema, que es la concentración de capacidad en zonas metropolitanas, ¿no? O en lugares centrales, versus la distribución territorial de las capacidades, ¿no? En esta macrozona se experimenta claramente ese problema y hay conciencia, ¿no? Y además hay posición identitaria respecto de ello. Otro problema que tenemos, que está en el debate, ¿no? Cómo enfrentar las tensiones que generan los efectos desestructuradores de los modelos de desarrollo en lo ambiental, ¿no? En lo patrimonial, en lo, comillas, étnico, ¿no? Lo que se llaman externalidades que van generando conflictos permanentes que hay que intentar resolver o que quedan más bien dando vuelta como verdaderas controversias. Y luego la pregunta por, bueno, ¿qué capacidad tenemos como país, ¿no? Como territorio, como regiones, para responder a conflictos, a desastres, hoy día y en el futuro a pandemias, o incluso a sindemias en el futuro, o desde ya en adelante más bien, ¿no? Entonces la pregunta general es, ¿incide la política o puede la política de ciencia, tecnología e innovación incidir en la dirección deseada? ¿Puede la construcción de un conjunto de prioridades hacer avanzar a un territorio hacia aquello que se espera? No se puede suponer a priori que eso sí va a ocurrir. Hay que desplegar un buen esfuerzo, ¿no? Metodológico y político y técnico para lograrlo, con visión de futuro. ¿Cómo identificamos las capacidades que existen? Tanto las consolidadas, las que vienen trabajando hace un tiempo, pero también las emergentes, ¿no? Las que comienzan a nacer y que hoy día pueden tener poco desarrollo, pero en el futuro pueden llegar a ser muy relevantes. Y hacia qué orientar la capacidad, como venía planteando recién. Entonces, para intentar abordar estas preguntas en el equipo del nodo, hemos ido construyendo una visión, una perspectiva que dice, miremos de manera integral, ¿no? Miremos de manera sistémica, miremos cómo se va transformando, cómo se va adaptando el sistema científico, miremos la complejidad que tiene, entonces miremos cuáles son las cualidades estructurales, ¿no? Que están en la base, cuáles son las disciplinas, cuál es la situación sectorial, cuál es la situación económica, ¿no? Comparativa regional. Hay situaciones distintas, hay una evolución distinta de ambas regiones. ¿Cuál es el capital humano? ¿En qué se especializa? ¿En qué trabaja? ¿Cuáles son las demandas y las características de las capacidades de innovación tecnológica que tiene el territorio? Pero también existen prioridades y políticas que están vigentes, ¿no? Hay políticas y prioridades de CTI, hay políticas de productividad, de competitividad, pero también hay políticas y prioridades de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo territorial, que deben ser eh, consideradas, digamos, ¿no? De manera que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación puedan aportar para potenciar esa clase de desarrollo, ¿no? Por otro lado tenemos sensibilidades, problemas, tensiones, ¿no? Conflictos, verdaderas controversias, como se llaman en la literatura, que un poco obligan a mirarla, ¿no? Porque pueden definir ciertas necesidades urgentes respecto a las cuales las capacidades científicas pueden reaccionar, pueden aportar. Hay que mirar qué pasa en distintos espacios, en distintos territorios con esas conflictividades. ¿Cuáles son los actores? ¿Qué peso tienen? ¿No? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué están planteando? ¿Qué están demandando?
cuáles son las demandas de conocimiento, en particular de tecnología o de innovaciones que enarbolan los actores. Para todo ello, para intentar que la ciencia y la tecnología puedan generar soluciones o abordar requerimientos que generan esas conflictividades en los territorios. Por otro lado, tenemos, si quieren lo más fino, las capacidades, estrictamente las capacidades científicas. ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuáles son las líneas de investigación y desarrollo? ¿Cómo se comportan? ¿No? ¿Cómo colaboran? ¿Con quién generan relaciones? Las agendas de investigación son agendas locales o son agendas globales. Se logra traducir una agenda global, como los temas de clima, por ejemplo, ¿no? O cambio climático, en problemas o la investigación de problemas locales con efecto e impacto en el mundo local y territorial o regional. Bueno, todas ellas son cosas que hay que entender y estamos en eso, en el proceso del diagnóstico, y justamente el seminario tiene también como propósito abrir la conversación, ¿no? Escuchar cuáles son los planteamientos y qué cosas, escuchar en ese mismo seminario, qué cosas nosotros como equipo de investigación tenemos que mirar respecto de lo que está pasando en la región, que nos pueden decir los datos, ¿no? Todo ello para lograr luego construir una agenda priorizada. Entonces, el proyecto, en el fondo, lo que hace es que primero tiene un componente de diagnóstico tanto transversal como específico. Transversal tiene que ver con cuestiones más blandas, ¿no? Cuestiones de capacidad de gestión, de política, etcétera. Pero en lo específico, ¿cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuál es la capacidad científica y tecnológica precisa? Y eso va a dar lugar a una priorización, a una gran definición de un conjunto de temas, ¿no? Unos desafíos transversales y específicos. Por ejemplo, una de las ideas que se conversa hoy día, que conversa el equipo, que discute respecto a la cual tiene que seguir conversando y tiene que generar algunos acuerdos, es si la idea de la ordena rural, por ejemplo, puede ser un modelo, como modelo, de gestión que sirva para priorizar y para gestionar la capacidad científica y definir ciertos territorios, ¿no? De investigación en los cuales puedan converger y potenciar, por lo tanto, las capacidades. Una vez que se prioriza, el proyecto lo que requiere es construir una hoja de ruta. La hoja de ruta es, en el fondo, un conjunto de proyectos, pero que tienen sentido y dirección. Y la dirección es para la consecución y el logro de un escenario futuro esperado, ¿no? Una visión compartida de futuro. Y luego viene la implementación de esa hoja de ruta, ¿no? Donde se van a definir toda clase de acciones y la presentación de proyectos, la articulación de actores, ¿no? La generación de quizás formas de capacitación, de mejoramiento del capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ideas que van a ir saliendo en el futuro que de aquí a esto es la implementación en el fondo del 2022. Y en esa senda, tu pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué estamos empezando a conocer? O qué está el equipo discutiendo, ¿no? Y qué datos están emergiendo, ¿no? En el análisis. Eh, Cuestiones muy generales, ¿no? Muy generales estadísticas que es interesante de todas maneras mirar. Hay un crecimiento sostenido en el número de publicaciones científicas, ¿no? Eso es importante para los científicos, para otra gente puede no serlo, pero en el fondo muestra que hay cierta capacidad, cierto crecimiento del andamiaje, ¿no? De la capacidad que tienen las regiones para, tanto para hacer ciencia como para formar gente. Eso es muy importante. Ahí aparecen 199 instituciones en las publicaciones, lo que significa que hay una buena relación de investigadores con otros, hay alta colaboración, 83 en AICER, 1.280 publicaciones en Magallanes, 351 en AICEN en total, 1.101 nombres, autores, perdón, 267 en AICEN, 50% de hombres en Magallanes, en cambio 61% de mujeres en AICEN. Y entonces hay un crecimiento sostenido de la productividad. Aquí hay un porcentaje que no está claro, porque los datos todavía hay que ordenarlo un poquito mejor para lograr entender. Ahora, ¿qué disciplinas? ¿Qué disciplinas se están eh, mostrando, ¿no? Como las más potentes? En Aysén, ecología, oceanografía, eh, biología marina, ciencias ambientales, ciencias acuáticas, zoología, biodiversidad, antropología, multidisciplinas, ¿no? Áreas forestales, geociencia, ecología, evolución, ciencia de la salud, etcétera. Y tenemos un mapa con análisis de redes, que es lo que venimos construyendo y lo voy a precisar. En Magallanes, biodiversidad, conservación, zoología, ecología, ciencias biológicas, también investigación marina. En general son las mismas disciplinas, pero tienen alguna especificidad que vamos a mostrar, que es bien interesante mirar, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Pero no solo investigación, también de investigación y desarrollo, de capacidad de transferencia tecnológica, comercialización, innovación tecnológica.
Un área de investigaciones, por ejemplo, que hemos encontrado es lo que podríamos llamar lo paleo-humano, ¿no? Donde tenemos estas líneas, ¿no? Poblamiento temprano, paleoambiente, arqueología patagónica central o de los archipiélagos patagónicos, fauna, megafauna, que si se fijan tiene presencia en una u otra región. Es decir, hay una especie de complementariedad, donde están, es decir, hay especificidades en las agendas de investigación regional en el ámbito arqueológico, ¿no? Que es muy importante porque los temas arqueológicos en la zona, en el extremo sur, por decirlo así, no son solo un tema local, son un tema también global. Entonces, aquí tenemos un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Mirando cuáles son las líneas de investigación y cuáles son los contenidos de la línea de investigación, porque es muy importante entender cuáles son los contenidos para luego saber qué se puede priorizar, qué se puede potenciar, y qué de esos contenidos, por ejemplo, pueden llegar a traducirse en formas de puesta en valor del conocimiento para la divulgación, para la valoración y la educación en ciencia, tecnología en las regiones, ¿no? Por otro lado están los temas de clima, ¿no? Y los temas de clima tenemos cambio climático, paleoclima, paleoambiente, climatología y dendrocronología. Aquí están, y que también es un tema global, ¿no? Es decir, aquello que se investiga allí en el extremo sur dice mucho, dice cosas relevantes de lo que está ocurriendo a nivel global. Por lo tanto, se mira a nivel global el territorio un poco por este prisma, digamos, ¿no? Por otro lado, un tema muy relevante, y si se fijan bien amplio, con varias líneas de investigación, tiene que ver con los estudios ecosistémicos y los sistemas socioecológicos. Aquí hay una buena diversidad de temas, ¿no? Pero podríamos decir que todas tienen como principal característica que están entendiendo la dinámica, la evolución, las transformaciones y los efectos que existen hoy día, las transformaciones en los ecosistemas, ¿no? Tanto terrestres como marinos, en lagos, en comunidades bentónicas, en la Patagonia, en el subantártico, etc. Hay buena cantidad de grupos de investigación trabajando en ello, ¿no? Y también, si se fijan, hay ciertas especializaciones, hay temas comunes, ¿no? Para las dos regiones, pero también hay temas que son más relevantes en unas que en otras, ¿no? Como el tema de ecología forestal, como el tema de la ecología patagónica, la biodiversidad en el archipiélago, en Aysén, pero también el tema de los balances de carbón en los lagos Magallanes, ¿no? O los estudios dendroecológicos, etc. Sí, hay algunas que se comparten líneas, pero también hay ciertas prioridades, ¿no? O especificidades territoriales. Eh, otra gran área tiene que ver con el impacto humano, ¿no? Y el impacto humano tiene que ver además con cómo hacer, cómo enfrentar, cómo gestionar el impacto humano en territorios que son frágiles, ¿no? Entonces, los temas de conservación de áreas protegidas, por ejemplo, es un tema que se comparte en las dos regiones y eso es muy bueno, ¿no? El tema de modelamiento de las dinámicas de situación antrópica, y directamente los efectos de la acción del hombre, por ejemplo, en incendio, es un tema más presente en la acción. La dinámica de sistema, es decir, metodología para entender la complejidad de un fenómeno y su aporte al desarrollo sustentable es también un tema relevante, y el impacto antropogénico en Patagonia, ¿no? Entonces, si se fijan, son líneas de investigación, una cosa importante, son líneas de investigación que pueden funcionar separadas, son grupos que pueden trabajar separados, pero si lo miramos en conjunto, forman parte de un área común de investigación, que en este caso es el impacto del hombre, ¿no? En los ecosistemas y cómo gestionar ese impacto. Pero por otro lado también hay temas que son un poquito más aplicados, si quieres, ¿no? Biorecursos, ¿sí? Y en el fondo es la riqueza territorial, la riqueza natural, genera la posibilidad o el potencial de desarrollo de ciertos productos basados en ese mundo natural, ¿no? El tema de biorecursos en algas subantárticas, la elaboración de productos naturales, elementos funcionales para la salud, son temas súper relevantes que vamos a ver que tienen vínculo con las capacidades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. Pero también están los temas de educación, que son bien relevantes, ¿no? El tema de perspectivas éticas y bioculturales, el tema de la educación, discapacidad de derechos humanos, la investigación educacional en sí, son líneas de investigación que claramente son, se hacen visibles, emergentes, que tienen mucho potencial de desarrollo, ¿no? Por las especificidades que hay. Por ejemplo, en la región de Aysén, por el reciente proceso, ¿no? De fortalecimiento de su institucionalidad en la educación superior. Eh, una línea específica que, pero al parecer es bien relevante, temas por conversar, por conocer el tema de la transmisión eléctrica, ¿no? El tema de la energía. Detrás de esto puede estar todo el tema de la investigación y desarrollo en energía, que también aparece como relevante. Pero también hay un área de salud donde vemos temas de biomedicina, biología molecular,
en todo el tema de la formación e investigación en enfermería, la educación en salud, el tema de nutrición, la enseñanza en la enfermería son temas súper relevantes. Es decir, hay un área de salud reconocible y eso es muy, muy interesante. ¿Qué se hace en materia de investigación y desarrollo? ¿No? Aquí si tenemos una visión sobre las capacidades estrictamente científicas, miremos ahora las cosas un poco más aplicadas, ¿no? Salgamos un poquito de la academia. Esto es un mapa de temperatura, se llama, ¿no? Es decir, donde están más rojo es, son temas que más atraen. ¿Qué cosas empiezan a aparecer acá interesantes? Digamos, ¿no? Y esto mirando, por ejemplo, lo que va generando el Fondo de Innovación Agraria. Digamos la innovación en el mundo agrario, en educación. Por un lado, desarrollo y comercialización de productos. Delante decíamos, las cualidades naturales, ¿no? Genera que existe un alto potencial de generación de productos. Entonces, si bien la investigación científica estricta lo que hace es investigar los contenidos, los mecanismos, ¿no? O la ecología de esos productos, hay también una mirada sobre la generación de productos con valor comercial. Y la orientación de instrumentos y la innovación que está generando claramente un tema de apoyo a la comercialización de productos, de esos productos, ¿no? Modelos de negocio, marketing, innovación en marketing, comercialización de productos y la producción de alimentos sustentables. Ese es un área bien reconocible. Los temas de impacto del cambio climático, los temas de mejoramiento e innovación para la sustentabilidad más sectorial, es decir, el abordaje de distintos sectores productivos, la gestión agronómica, estrategia de gestión en ganadería, el tema de la agricultura, ¿no? Con todo el debate que yo concita, y también la explotación forestal, y el abordaje de problemas de sustentabilidad en la salud. También una línea de trabajo que intenta fortalecer la colaboración, que es uno de los temas que se ha conversado, que es bien relevante, ¿no? La dificultad que existe para sostener formas de colaboración sostenida en el tiempo, porque la colaboración requiere un incentivo y una forma de trabajo que permita desarrollar agendas, no en corto plazo, sino en un mediano y largo plazo. Y eso el sistema de instrumentos de ciencia y innovación hoy día en general no lo tiene, ¿no? No lo genera si no es para grandes temas o grandes proyectos, grandes programas. Aquí están las líneas que mostrábamos, ¿no? Viendo un poco de la especificidad de su temática. Por otro lado, orientado más a la innovación, ¿no? A la innovación, por ejemplo, en productos, ¿no? De la innovación también está el tema de los productos y la comercialización. Pero aquí, fíjense cómo se trata del desarrollo de cierta base, ¿no? Cierto requerimiento para, por ejemplo, empaquetar esos productos o el diseño de productos para el turismo desde la pesca artesanal, problemas de eficiencia energética para ello también. Difusión y transferencia tecnológica, adopción de nuevas tecnologías en productos magallánicos y patagónicos. Apunta lo mismo. Desarrollos sectoriales, fíjense la misma lógica. Desarrollo de la industria acuícola, la industria del salmón, la ganadería, ¿no? Son sectores que, por un lado, la ganadería es un sector tradicional, pero que requiere innovaciones tecnológicas, ¿no? Y que junto a la industria acuícola o los temas forestales empiezan a generar debate, ¿no? Respecto de su potencial capacidad para generar desarrollo y su situación o condicionantes socioambientales. Y por otro lado, la diseminación de tecnología en pequeños productores es también un tema relevante. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos un mapa, podríamos decir hasta ahora, tenemos una visión general de por dónde van las cosas que hace la gente de Aysén y Magallanes, las cosas que hacen en investigación científica, en esas líneas de investigación, y las cosas que se hacen un poco más en el desarrollo de innovaciones, ¿no? O de más cercano de los negocios, ¿sí? O de innovación tecnológica y transferencia. Entonces, ¿qué vamos viendo hasta el minuto? ¿Qué se está conversando? Por el lado de la línea de investigación tenemos claramente, hay capacidades científicas reconocibles que se articulan desde la ciencia, esto es muy importante, con los dilemas socioambientales, con especificidades naturales, con los problemas o la necesidad de la conservación, con las agendas locales y globales, por ejemplo, el cambio climático, el poblamiento humano y otras temáticas relevantes. El sistema científico regional es pequeño, ¿no? Tiene un conjunto pequeño de investigadores que vienen consolidando sus líneas de investigación. Hay conciencia reflexiva respecto de los problemas del centralismo y la falta de acceso a instrumentos que tengan ciertas adaptaciones a los requerimientos locales, ¿no? Instrumentos de fomento a la ciencia y innovación. Está clara la necesidad de sostener formas de asociatividad y colaboración, lo mencionaba recién, ¿no? Y yo también vinculado al sistema de instrumentos de fomento. Está
la necesidad de una visión para dar un salto, ¿no? En la articulación de líneas de investigación de actores para hacer converger las líneas para dar el salto hacia grandes desafíos científicos y tecnológicos. Por otro lado, en las líneas de investigación, desarrollo e innovación, ¿qué vemos? ¿No? Que estamos empezando a mirar. Que hay líneas de fomento del empaquetamiento y comercialización de productos locales que implican el conocimiento y las tecnologías sobre los productos naturales, que es un tema súper relevante. El apoyo, el apoyo al desarrollo de sectores extractivos, ¿no? La agricultura, la minería, la ganadería, y el desarrollo de estrategias y tecnologías para minimizar problemas de impacto ambiental, que es un tema muy sensible en el territorio. Entonces, ¿qué ocurre, no? Lo que tenemos, líneas de investigación, por un lado, líneas de investigación y desarrollo por otro, ¿no? Tienen relaciones temáticas, productos naturales, ¿no? La investigación de la naturaleza, de lo natural, por otro lado, la búsqueda o la mirada sobre lo natural respecto de la posibilidad para generar ciertos productos comercializables. Pero esos mundos están medio están separados. Están separados no porque la academia, y es una hipótesis que hay, ¿no? Que la propia Ceremi la planteaba el otro día en una conversación, en una reunión, que es muy interesante discutirla, escuchar eso, y es que por un lado las capacidades científicas, no se trata de que las capacidades científicas estén alejadas de la realidad, ¿no? Sino que la capacidad científica tiene un tamaño, ¿no? Tiene una densidad pequeña que requiere crecer antes de vincularse con el mundo exterior, el mundo de la demanda. Porque por el lado de la demanda, de innovación tecnológica, por ejemplo, se está buscando productos, se está buscando empaquetar productos. Una pregunta es si ese empaquetamiento de productos se basa o no en conocimiento científico, ¿no? O simplemente ir y tomar bayas, ¿no? Y empaquetarlas en algunos productos o alimentos, por ejemplo, ¿no? Son cosas que no están claras hoy día en este proyecto, en este momento de proyecto de investigación. Hay que consolidar la capacidad científica, una discusión, hay que construir programas de investigación, desarrollo e innovación, hay que identificar los puentes entre estas líneas de investigación y estos requerimientos de innovación y transferencia tecnológica. Hay que tender puentes en los temas, en los grupos, la identificación de desafíos y de requerimientos para el mundo social y productivo, ¿no? Y ambiental. Entonces, todo esto genera algunas preguntas, y ese es el sentido también del seminario, ¿no? ¿Qué relación hay entre las capacidades científicas que estamos mirando, las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico que estamos mirando, como las que estamos conversando, y otras cosas que podemos mirar el próximo martes, y las sensibilidades, las demandas y los desafíos de las sociedades que tiene la macrozona? ¿Sí? ¿Qué relación hay, no? ¿O qué se le puede pedir, qué se le puede preguntar a las capacidades científicas? ¿Qué problemas se le pueden poner encima para que pueda reaccionar y generar soluciones o generar conocimiento respecto a cosas que hoy día no sabemos? ¿Qué se debe priorizar para construir una hoja de ruta para la macrozona? De manera que estas capacidades científicas puedan profundizar su aporte a la transformación y los requerimientos de la sociedad de la macrozona. Son temas abiertos, el proceso, el trabajo de este nodo es justamente poner la información, tomar decisiones de manera informada, eh, priorizar, construir luego esta hoja de ruta, articular, por eso generar acuerdos entre actores para levantar proyectos colaborativos entre las regiones, entre las instituciones, y luego poner en marcha todo esto. Esa es la ruta, ese es el proceso y ese es el momento en el que estamos hoy día con algunos hallazgos que podemos compartir. Entonces, yo simplemente dejo aquí ahora, seguimos conversando con, además con nuestro invitado próximo.